hace diferente, por ejemplo, el SEO para e-commerce de lo que sería el SEO para nichos? Yo creo que te da una visión mucho más amplia y te hace un mejor profesional. ¿Qué opinas de la especialización para ser consultor SEO? Por un lado, la especialización siempre la veo bien, porque yo creo que te permite destacar, ¿no? y puedas conseguir clientes quizás de más calidad. ¿Cómo se trabaja el e-commerce de una tienda online que vende césped artificial o muebles, por ejemplo? Yo siempre digo lo mismo, aquí tenemos que equilibrar SEO y negocio. ¿Cómo tienen que ser las URLs de un e-commerce? Es un gran depende, obviamente. ¿Cómo fue esa transición a montar The Corner Lab, que fue tu propia agencia? Empezó a ir bastante bien y llegó algo que yo creo que a todos nos ha tocado, que fue la pandemia. A mí me afectó mucho, sobre todo a nivel emocional. Me entró una crisis existencial. Bienvenidos al podcast de Mentoría SEO. Hoy estoy acompañado de Alex Serrano, que es un crack en el mundo del SEO, de la analítica web y del e-commerce. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy buenas, bien. Pues nada, encantado de estar aquí en las oficinas. A ver qué charlamos, ¿no? De temas de e-commerce, de SEO. No nos conocías antes, ¿no? No habías venido antes. A esta no fui a las anteriores que teníais. Vale, pero estas molan más. Pero estas molan más. El futbolín, el sofá mucho. Nunca nadie le usa el futbolín, tío, pero bueno, de momento lo tenemos ahí. Yo soy malísimo al futbolín, o sea que tampoco... Vale, o sea, no será el primer día que lo usamos entonces. Bueno. Bueno, Alex, tío, para la gente que no te conozca, hago una breve presentación antes a cámara y ya arrancamos una conversación entre amigos. Decir que tengo la suerte de conocer a Alex Serrano desde hace mogollón de años, le considero un buen amigo. Alex va a ser director del Master SEO de DinoRank, de lo cual le preguntaré también después. También es una persona con mogollón de experiencia en SEO para e-commerce y en clientes, diría, de bastantes tipologías y sectores diferentes, ¿vale? Él tiene una historia muy interesante por la que luego le voy a preguntar, que es que pasó de consultor SEO a tener su propia agencia de SEO, de Corner Lab. Luego volvió al perfil de consultor SEO, o sea, ha atravesado todos los estadios que puedes hacer de forma profesional. Y bueno, pues es alguien que ha estado también un montón de años en Aula CM, dando clases, haciendo un montón de cosas y seguro que nos puede aportar un montón de anécdotas, vivencias y conocimientos molones. Así que nada, amigo, arrancamos si te parece. Cuéntanos un poco sobre el mundo del e-commerce, con qué sectores has trabajado o qué hace diferente, por ejemplo, el SEO para e-commerce de lo que sería el SEO para nichos, que mucha gente que nos ve pues tiene nichos. Sí, a ver, dentro del mundo e-commerce he trabajado con sectores diferentes. Yo creo que es una de las... Lo de trabajar con sectores diferentes es una de las, yo siempre lo digo, de las mejores cosas que te pasa cuando trabajas como consultor, aunque es un poco cansado, ¿no? Porque al final tienes que empaparte de sectores nuevos en los que nunca has estado, sectores más áridos, sectores más agradecidos, B2B, B2C. Claro. Y yo creo que es bastante chulo siempre y cuando te guste estar siempre aprendiendo cosas, conociendo cosas nuevas. Pero es todo lo contrario cuando eres solo para un nicho, ¿no? Que yo conocí yo hago el inbuilding para el sector de viajes, conocí a un chico que hacía esto, tú es todo lo opuesto. Claro. Que es completamente ilícito tener un perfil, oye, soy consultor SEO, soy una agencia SEO enfocada 100% a, yo qué sé, a farmacéuticas, ¿no? Perfecto. Ahora, si no estás especializado y tocas diferentes sectores, te llega un cliente de un sector completamente diferente que no has tocado, también es un reto, ¿no? Aprendes, conoces sectores nuevos. Yo creo que te da una visión mucho más amplia y te hace un mejor profesional. Y bueno, dentro de los sectores que he ido tocando, temas de césped artificial, decoración, alfombras, muebles también. Qué bueno, son muchos sectores. Sí, por suerte los e-commerce que he ido tocando son más B2C que B2B, aunque alguno también B2B, que ahí las cosas se empiezan a complicar un poco, pero podríamos decir que bastante variados. Vale, porque es mejor trabajar el SEO para un e-commerce B2C que B2B. No, a ver, no creo que sea mejor ni peor, simplemente creo que la forma de trabajar el marketing, las fichas de producto, el SEO en general es diferente, ¿no? Cuando trabajamos B2C, al final el consumidor final suele ser más fácil levantar tráfico, tanto a nivel de la parte transaccional como la parte informacional. Y cuando estamos hablando de B2B, normalmente el tráfico suele ser menor, la demanda suele ser menor. Hay más competencia para las keywords. Sí, o al menos yo diría que, claro, el público que llega es menor, pero más cualificado. Claro. Y tienes que enfocar muy bien lo que estás vendiendo, ¿no? Claro. Hay veces que puede pasar que vendes un producto que tú quieres vender a B2B, pero también puede llegarte por esas keywords consumidor final, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso, tienes que ser capaz de transmitir en esas páginas, en esos contenidos, en esas fichas de producto, en quién eres, vale,
a quién le quieres vender, ¿no? Ya sea a través del lenguaje, con los precios, etcétera. Qué bueno. Vamos a hablar puramente de la parte e-commerce. ¿Cómo se trabaja el e-commerce de una tienda online que vende césped artificial o muebles, por ejemplo? Cuéntanos cuáles son los primeros pasos que tú das como consultor o profesional cuando trabajas esto, es decir, partes de auditoría, keyword research, arquitectura, ¿cómo lo ordenas y cómo lo profundizas? Pues a ver, me he encontrado de todo, desde casos que hay que montar la web desde cero. Por lo tanto, es una suerte, en cierto modo, porque empezamos desde cero, lo haces todo un poco a medida, ¿no? A medida, la arquitectura, cómo tienen que ser las páginas, las fichas de producto, los textos, cómo enfocas todas las secciones de la web, todos los verticales, la reusterización. Por lo tanto, partes de algo que sabes que está bien hecho, ¿no? Que se supone que lo has hecho bien. Lo malo de esto es que empiezas desde cero. Claro. No tienes tracción. A crecer, claro. En tráfico. Y luego también con clientes en los que se había que hacer auditoría. Modificar arquitectura web, crear categorías o quitar. Claro. Suele darse muchos problemas de rastreo e indexación. Eso es delicado, ¿no? Porque cuando tú modificas una arquitectura, ya tienes un enlazado interno que, para bien o para mal, Google ya lo tiene indexado, el robot ya sabe cómo se mueve por la web. Modificar eso sin estropearlo más, incluso aunque tú sepas lo que hay que hacer, supongo que es delicado, ¿no? Con un e-commerce. Sí, es bastante delicado porque además, yo siempre digo lo mismo, aquí tenemos que equilibrar SEO y negocio. Y tú, si te quedas solamente con tu perfil SEO y dices, vale, claro, voy a aplicar solo lo que creo que a nivel de SEO es positivo, que bueno, al final, si lo pensamos también, lo que es positivo para el negocio va a terminar siendo positivo para el SEO seguramente, ¿no? Pero que por respuesta de usuario y demás. Claro. Entonces, si estamos modificando una arquitectura web, tema de rastreo e indexación, y nos podemos encontrar con muchos cientos de miles de URLs que no aportan nada, que sabemos que están perjudicando más de lo que aportan, en ese caso sí que deberíamos pensarlo muy bien y decidir con datos en la mano, tráfico, clics, keywords posicionadas, ventas, ¿no? ¿Qué páginas dejamos, qué páginas quitamos, las indexamos o indexamos, y cómo vamos distribuyendo la autoridad a través de la web, ¿no? Si nos encontramos con un e-commerce que tiene 300 categorías y subcategorías, no podemos priorizar todo. O sea, claro, dentro de esas 300 páginas vamos a tener que priorizar una serie de categorías y una serie de subcategorías, tanto por SEO como por negocio. Y esas son las páginas a las que le voy a enfocar mucho más enlazado interno, mucha más relevancia dentro de esa arquitectura, y el resto van a ir de una forma secundaria, ¿no? Incluso, yo creo que cuando lo que te preguntabas antes de diferencia entre un e-commerce y tema de nichos, el dinamismo que te da, ¿no? Por ejemplo, un nicho, al final puede ser un nicho muy grande, que siempre haya cosas que hacer y tengas que estar modificando, quitando, poniendo, pero un e-commerce también está vivo, ¿no? Está vivo por lo que necesita en cada momento el usuario. Y los productos. Porque puedes sacar productos nuevos, por la estacionalidad, ¿no? Claro. Depende del e-commerce, por supuesto. Claro. Pero si estamos hablando de una tienda de muebles, sin ir más lejos, no es tan dinámica, depende de la cantidad de productos que tengas, pero sí que puede ser que de un año a otro cambie la moda, ¿no? De muebles, el estilo, y tengas que ir cambiando cosas en función también de lo que pide el usuario. Cuando hablo de lo que pide, hablo de tanto en base al keyword research como si tenemos un buscador interno en la web. Claro. Ver lo que buscan en ese buscador. Queries alrededor. Esto lo hace muy bien DoFinder. DoFinder es muy bueno para esto. Y luego, si tenemos un e-commerce, por ejemplo, un Decathlon de la vida, ¿no? Si tú miras el menú, cómo trabaja en la arquitectura web Decathlon, es muy diferente como lo hace en verano a como lo hace en invierno. Qué bueno. ¿Lo recomiendas como un posible caso de estudio que la gente que nos vea analice Decathlon? Sí, por supuesto. Tienen una arquitectura muy bien hecha, y es una arquitectura que está muy bien analizarla cuando tenemos un e-commerce, que no tiene por qué ser de la misma temática, pero tenemos un e-commerce muy cambiante con las estaciones. Claro. Obviamente tú entras ahora en verano a Decathlon y vais a ver cómo está todo enfocado a deportes acuáticos, tema de playa, piscina, ropa de pantalón corto, tal. Y si entras en invierno o en otoño vas a ver temas de esquí, ropa de abrigo. Pues al final obviamente todo cambia, y en ese menú no vas a tener cosas de verano porque no tiene ningún sentido hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, en estos casos, controlar esa parte de transmisión de la autoridad, rastreo y demás, es mucho más complejo. Claro. Porque de
6 meses al año lo tienes de una forma y 6 meses del año lo tienes de otra forma. Totalmente. La intención de compra para muchos productos del mundo suele ser súper estacional, ¿no? Hay productos más de verano, hay productos más de invierno. Yo tenía un nicho que era estacional porque era significado de las flores y en San Valentín lo petaba, las flores rojas, pero era algo más anecdótico. Los nichos suelen ser, aunque hay 1 millón de excepciones, pero tienden a ser normalmente un poco más evergreen, más estacionales. Lo que decías de Decathlon también me parece interesante porque esto también lo hacía Uncomo en su día, que por ejemplo ellos que generaban toneladas de contenido de cómo hacer esto, cómo hacer recetas, cómo hacer deporte, cómo hacer... para Halloween, por ejemplo, ponían cómo hacer una calabaza, cómo hacer... iban cambiando la arquitectura, ¿no? Pero es delicado, de alguna forma estás poniendo enlaces internos hacia lo que es más relevante a nivel 1 de clics en la home, ¿no? Para que la gente se sitúe cuando hablamos de cambiar de arquitectura según la intención de compra, principalmente entiendo que nos referiríamos a esto, ¿no? Llevar enlazado interno a nivel 1 de clics a contenidos que son tendencia a nivel de búsquedas. Exactamente. Y luego eso se apoya con el enlazado interno, que realmente, corrígeme si me equivoco, pero arquitectura web, sobre todo viene siendo enlazado interno, ¿no? Porque luego es verdad que está la sintaxis de URL, pero eso va también por otro lado, aunque se pueda jugar. Al final, digamos, iba a decir el nexo, ¿no? Porque al final un enlace no deja de ser un nexo. Dentro de la arquitectura web es lo que une todo, ¿no? Los enlaces, cuando hablamos de rastreo, hablamos de enlaces. Si no hubiera enlaces, no habría rastreo, por supuesto. Entonces, sí, podríamos decir que la base de la arquitectura web son enlaces, aparte de otras cosas, ¿no? Pero lo que tú decías, si tengo que priorizar una categoría, una subcategoría, una serie de productos por tema estacional, lo voy a hacer principalmente en el menú, lo podemos hacer en la home, o incluso yendo un poco más al detalle, si tengo categorías que enlazan a otras categorías, también potenciando ese intercambio. El link juice que derive de unas cosas a otras. Ok, otra pregunta, Alex, tío. ¿Cómo tiene que ser, si es que hay una respuesta única, que a lo mejor estamos con el típico depende, ¿no? Pero ¿cómo tiene que ser las URLs de un e-commerce? ¿Te gusta el concepto de URLs en silo? ¿Todo va colgando de forma muy horizontal en carpetas distintas? ¿O tú eres más que he visto que a veces lo hace así, por ejemplo, PC Componentes, que los cabrones te ponen, bueno, ahora no sé, pero tiempo atrás que lo miré, productos, tío, a la raíz del dominio, apoyamos con el enlazado interno los mismos niveles del silo, con las migas de pan o no? ¿Qué me puedes contar un poco de esto? Es un gran depende, obviamente, si no, no estaríamos hablando de SEO. Pero, a ver, yo creo que siempre y cuando... A mí me gusta mucho ordenar las URLs por directorios. Pues sí, ¿no? Si estamos hablando de un e-commerce, categoría, subcategoría, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando tenemos subcategorías que están en varias categorías a la vez? O lo que es muy habitual, que tengamos un producto en 2 categorías diferentes. Que eso también es habitual, y esto pasa en PC Componentes, pasa en Decathlon, pasa en Planeta Huerto, claro, pasa en tantísimos, ¿no? Porque ya no es categorizar, es forma de organizar los productos, todo el catálogo que tenemos. En estos casos, para mí tiene sentido que si tenemos una categoría y una subcategoría, estén anidadas, estén creadas digamos, tengamos las 2 carpetas en la URL, y los productos que cuelguen directamente del dominio. Directamente del dominio, sí. Qué bueno. Para mí, que a ver, va a depender mucho de la tienda online, pero si en algún momento vamos a necesitar que un producto esté en 2 categorías a la vez, así nos vamos a quitar de problemas. Porque si hago que los productos cuelguen de categoría y no están comprometidos con ninguna sintaxis de URL, claro, sino que van del home y tú ya con el enlazado interno juegas, ¿no? A quitarle o quitarle de prioridad. Digamos. Yo pues, en Charttool lo hago así porque puedo tener una plantilla de SEO y de Analytics 4 porque tiene la fuente de datos los 2. Y tengo 2 categorías que es Analytics 4 y SEO o Search Console. Entonces, esa plantilla, ese producto, cuelga directamente el dominio o de otra carpeta que se llama Informes, bueno, pero no va a colgar nunca de la categoría y la subcategoría porque lo compromete. Claro, estás haciendo SEO a tu proyecto. Claro. Vale, ahora te voy a preguntar por él después. Vale. Porque si nos cuentas y de paso nos sirve para introducirlo, que aquí hay gente de perfil SEO que seguro que a algunos les puede interesar.
Vale, tío, súper bueno. Voy a pasar a otra pregunta también y luego volvemos a lo mejor un poco a e-commerce. Bueno, que es sobre el Master SEO de DinoRank. Voy a dar un poco de contexto a la gente para que se sitúe y te pregunto. Bueno, simplemente que sepáis que tenemos el lujo de decir que después de verano, finales de septiembre, principios de octubre, lanzamos, si no me equivoco, soy pésimo con esto, creo que es la tercera edición del Master SEO de DinoRank. Alex ya participó en la anterior edición como profe y en esta nueva edición va a participar como director del máster, ¿ok? Hasta entonces lo hacíamos con José Antonio Robles, todo súper bien con él. Lo que pasa es que Robles ha montado su propia agencia de SEO, Convierte.agency, y llevar una agencia es incompatible con la vida en general. Ya no te digo con hacer más empresas, entonces va hasta arriba el pobre. Y bueno, pues ha cedido el puesto a Alex. Para mí es un lujo porque Alex tiene mogollón de años de experiencia, como digo, como docente en el mundo del SEO, en Aula CM, en distintos másters y escuelas de negocio. Ha participado conmigo durante muchos años en formaciones distintas que hemos sacado y ha sido un consultor de batalla, de estar llevando e-commerce, tiendas online, otros proyectos que no son tiendas online, B2B, B2C, incluso ha montado su propia agencia, que luego le preguntaré, de Corner Lab, con todos los aprendizajes que esto implica. Así que, Alex, tío, cuéntanos un poco cuál va a ser tu aportación al Master SEO de DinoRank o qué te gustaría enseñar a los alumnos futuros. A ver, pues al principio, toda la cuestión del temario, ¿no? De poder aportar, yo creo que mi parte tanto de consultor como de formador. Por un lado, porque he visto... De negocio, quizás, ¿no? Que has estado en las dos líneas. Sí, y también creo que, como he dado clase a muchos alumnos en diferentes niveles, también saber un poco qué puede necesitar alguien que quiere dedicarse a ser consultor SEO, ¿no? Qué bueno. Que hay muchas cosas que nos enseñan. Que van más allá de ser un keyword research, que van mucho más allá de eso. Claro, yo creo que es algo que, por suerte, cada vez el SEO se hace mejor en cuanto a enfocarlo a negocio, ¿no? No es me quedo haciendo SEO y ya está, sino piensa en SEO, piensa en negocio, tener una mentalidad un poco marketingiana, porque si no... Sí, muy de la mano. Claro, al final no es... Puede ser un SEO muy técnico, puede ser alguien súper friki del SEO, pero entender esa parte del marketing y entender la parte del negocio y ir de la mano de un cliente es fundamental, ¿no? Entonces, por un lado, la parte del temario, poder adaptarla lo mejor posible a alguien que se quiere dedicar a ser consultora SEO, y por supuesto, esa parte de cosas que nos enseñan, ¿no? De cosas que nos encontramos en el día a día, y por supuesto hay cosas que no se pueden enseñar porque son cosas de cada uno. Cada SEO hacemos las cosas diferentes pero parecidas. El SEO es algo muy inexacto, ¿no? Y es muy cambiante también. Entonces yo creo que también la posibilidad de hacer esta tercera edición del máster con contenido actualizado, ¿no? Con todo lo que está pasando en el mundo del SEO, con todo el tema de la IA, que hay que ir actualizándose constantemente. Entonces, creo que por esa parte, y luego también voy a dar más clases que en las ediciones anteriores. Voy a estar como en 10 clases, si no me equivoco. En las tutorías también. Tutorías en directo, además. Sí. Para dudas de alumnos. Tutorías en directo relacionadas con la clase con las clases que se ven cada semana. Qué bueno. Con los alumnos, para ver dudas y inquietudes que puedan tener. Y luego también pues estar ahí detrás viendo un poco lo que puedan necesitar los alumnos, porque seguro que vamos aprendiendo y las siguientes ediciones pues salen mejor todavía. Qué guay, tío. Me encanta que estés tú como telón de fondo del máster, porque de verdad, si yo a mi hijo del futuro él me dijera que quiere ser consultor SEO, no hay una mejor persona que ya haya hecho el camino. O sea, que se haya metido en la batalla de ser consultor SEO, y tú exactamente has recorrido ese camino. Ser consultor, pelearte por conseguir tus propios clientes, has trabajado tu marca personal, has hecho tu blog, tenías antes tu podcast, que antes también pegaba muy fuerte, que cuando publicaste con nosotros un contenido en SEO Warriors, me acuerdo que vi ayer había alguien de SEO Warriors que decía, Alex, te seguía del podcast. Sí, Abraham, sí. Recuérdame el nombre, porque yo seguía el podcast, pero no me acuerdo del nombre, tío. Soy un SEO desde cero. SEO desde cero, joder. El nombre era súper... Bueno, sí que existiendo el podcast, ¿no? Aunque no publicó, pero era muy descriptivo. Totalmente. Bueno, yo me lo escuché, me acuerdo hace tiempo que estaba yo dando un paseo por Valdebebas, escuchando un episodio que habéis entrevistado a un chico que era un crack en Screen Frog, que también colaboraba con nosotros. También de Latinoamérica, que era un crack. Y sí, SEO desde cero, que estuviste mogollón de tiempo publicando. O sea, has trabajado, quiero decir, tu marca personal, has conseguido clientes como consultor SEO, has montado tu propia agencia como consultor SEO, que esto ya es pasar de SEO a emprendedor, a aplicar varias ramas del marketing distintas, contratar talento. Has gestionado a otros consultores SEO. Sé que eres muy fuerte en la parte de analítica, también de analítica web, que tiempo atrás has hecho cursos con nosotros de Analytics 4, de un montón de historias.
Y es genial, tío, es genial tener a alguien que ha hecho el camino y que está en la batalla del SEO. Así que creo que esa parte también la puedes aportar, ¿no? Como tú decías antes, no solo a lo mejor la parte de SEO, que también, evidentemente, sino toda la parte de qué hay detrás de hacer este camino para vivir de esto, Sí. de los servicios. Sí. Sí, yo creo que es un camino que mucha gente toma, ¿no? El de, oye, soy consultor SEO, en algún momento doy el salto a montar una agencia, sobre todo por poder escalar, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, por suerte, ¿no? El mundo del SEO está muy activo. Yo creo que cada vez hacen falta más perfiles SEO cualificados. Qué bueno. Y porque la gente cada vez busca más SEO, ¿no? Las empresas se nota mucho estos últimos años como hay mucha más conciencia, ¿no? de hacer SEO. Como hace a lo mejor 10 años pasaba con las redes sociales. Y claro, empiezan a llegarte clientes. No puedes tú como única persona gestionar tantos clientes. También clientes que no solo te piden SEO, que te piden SEM, Google Ads o campañas de Paid Social, otras cosas. Y al final empiezas a echar mano de gente, colegas, colaboradores, esto y lo otro, y te planteas montar algo, ¿no? Entonces, en el momento que planteas montar algo, dejas de ser consultor SEO para ser emprendedor, aunque tú quieras seguir haciendo SEO, ¿no? Claro. En el momento que empiezas montas una SL, contratas gente, nuevas tareas que no tenías antes. gestión de clientes, gestión de personas, gestión de emociones. Todo. Dejas de hacer, a lo mejor si antes le dedicabas un 90% de tu tiempo diario de trabajo a hacer SEO como tal, a lo mejor pasas a dedicarle un 30%, ¿no? Claro. Que es un cambio muy, muy fuerte. Si te está gustando lo que estás viendo, si estás disfrutando del podcast de Mentoría SEO, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita, y de esta forma no te perderás ninguno de los próximos episodios que vamos a traer. Tenemos muy buenos contactos dentro del mundo del SEO y disfrutamos mucho charlando con ellos y creando contenido increíble, donde yo personalmente voy a tratar de sacar todos los secretos de los invitados para que tú aprendas cómodamente desde tu casa. Así que nada más, activa la campanita, suscríbete y nos vemos en los siguientes vídeos. Entonces están todas esas etapas, desde estar tú solo, contratar a gente, hacer agencia, luego volviste a ser también freelance, ¿no? Y precisamente te quería preguntar de esa etapa. ¿Cómo fue esa transición a montar The Corner Lab, que fue tu propia agencia? Reclutaste talento, te lanzaste. Yo me acuerdo que yo iba en aquella época, que sí, éramos colegas, ¿no? Ya de aquellas, y a veces iba a visitarte a la OFI y tal, y después estaba muy chulo. Sí. Gente muy concentrada, macho. Yo me acuerdo que pensaba, tío, qué desordenados somos nosotros. Que yo entraba a mi OFI de aquellas y había ruido, tío, y a vosotros os veía produciendo, tal. Digo, Sí, cada uno con sus cascos ahí. mola, que al final yo a ti te veo como un tío más ordenado que yo, ¿sabes? Yo me veo mucho más caótico, y creo que una empresa es un reflejo de su founder también, del CEO, ¿no? De la persona que lo monta. Y montaste eso, luego volviste a ser consultor SEO. ¿Por qué fue un poco? O sea, si quieres contarnos un poco esta transición para que la gente entienda una evolución profesional real, ¿no? De alguien que va a estar... Sí, pues has hecho muy bien este gesto, porque cuando empezó a ir bastante bien, empezamos a tener bastantes clientes. Yo inicialmente aporté clientes, todos los clientes que yo tenía, ¿no? Y al raíz de montar la agencia fueron entrando cosas nuevas y fuimos ampliando servicios de los clientes que teníamos. Qué bueno. Vendiendo más servicios, cross-selling, ¿no? Los mismos clientes. O sea, al final eran clientes a los que el 80% de lo que le facturábamos era el tema de SEO. Pero al final, como querían otras cosas, o bien subcontratábamos o bien se hacían desde el propio equipo. A los 3-4 meses de montarlo éramos 5 personas, que es el tope que llegamos a ser. Está chulo, ¿eh? Y la verdad que... El equipo ya. Sí, al final va creciendo. Fueron meses duros porque coger gente, formarla, estaba yo solo, ¿no? Que lo monté yo solo. Formarla, hacer toda la transición de autónomo a SL, meter a todas estas personas en el equipo. Fue complicado, pero fue bonito también. Y llegó algo que yo creo que a todos nos ha tocado, que fue la pandemia. Sí, la pandemia famosa. Y a mí me afectó mucho, sobre todo a nivel emocional. Fíjate. Y claro, me afectó a nivel emocional, pero a nivel laboral también, porque se nos cayeron muchísimas cosas de la noche a la mañana. Clientes quizás. O Sí, no sé. más que clientes, bueno, se paralizaron muchas cosas. Facturación cayó a la mitad en una semana. Claro. Porque si el cliente deja de vender en su tienda online porque le han cerrado la tienda por estas leyes locas que nos obligaron a transitar, pues claro, tú no te puedes pagar a ti. Exactamente. Y sobre todo por la incertidumbre que había pues lo primero que hacía la gente era cortar este tipo de servicios, sobre todo, no tanto el SEO, pero todo lo que no era SEO se cayó muy rápido.
Entonces, pasados unos meses, ya empezamos a salir un poco a la calle, ¿no? Esos meses, a mí me entró una crisis existencial. Claro. Fue bastante difícil de gestionar todo esto. Y ya llevaba unos años con la agencia y dije, igual lo que necesitas es plantearte lo que estás haciendo, ¿no? A nivel económico seguramente podríamos haber aguantado, porque después pues, la cosa, ¿no? Empezamos a salir y tal, pero entre unas cosas y otras tomé la decisión de terminar esta historia de la agencia. Pasar otra etapa nueva, tú con volver a como estaba antes como consultor. Para mí económicamente era mucho más cómodo, por supuesto, claro, que cuando estuve al final, cuando montas una SL. Gastos a lo bestia. Gastos a lo bestia y al final lo primero es pagarle a tus trabajadores. Sí. Y si venían mal dadas, el que te quedas sin cobrar eres tú, ¿no? Y yo solo estaba dispuesto a asumirlo, pero esa incertidumbre sumado a todo lo que vino con la pandemia, al final tuve que cerrar la agencia, volví a como estaba. Fue un proceso duro también porque decirle a la gente, aunque había mucha confianza y éramos un equipo muy unido y les ha ido genial a todo el equipo. Sí, me consta. Pero decirles, oye, hasta aquí hemos llegado, pasa esto, súper transparente. Y nada, volver a donde estaban. Me quedé hice una selección de clientes, que eso yo creo también lo bueno que tenemos trabajar, ¿no? Como autónomos, trabajando con clientes, que al final, si puedes elegir con quién quieres trabajar, eso es muy bueno. Genial, eso lo hace también muy Edu Coromina, que es el Head of SEO de DinoRank. Bueno, DinoRank, su cliente principal, está el 70% de la jornada dedicado a nosotros, pero también da algún servicio a algún otro cliente, y son muy poquitos, ¿no? Como DinoRank le absorbe y también está bien retribuido, pues puede tener la suerte de dedicar muy poco tiempo. Y ese poco tiempo que tienes, justo lo que tú has dicho, el privilegio que él me cuenta siempre, que de poder elegir al cliente con el que trabajas, marca la diferencia, tío, como consultor, absolutamente. Sí. Total, no es no es lo típico, supongo, cuando empiezas, ¿no? Que muchas veces tienes que ir atravesando etapas diferentes, clientes que te gustan más, que te gustan menos, para ver qué te gusta menos, qué se te da mejor, para foguearte. Pero cuando llegas a un nivel como tú, o como el de Edu, que ya sois consultores senior, pues ya eliges y todo va sobre ruedas, ¿no? Totalmente. Yo creo que es una de las cosas también que no se aprende en ningún sitio, ¿no? De saber detectar un cliente con el que seguramente vayas a llevarte bien durante mucho tiempo. Claro. O sea, un cliente que te merezca la pena, no solo en lo económico, sino que te motive lo que haces, que el sector sea agradecido, que el cliente no sea tóxico, que los hay. Yo he tenido bastante suerte con los clientes, sé que he tenido alguno poco problemático, pero por lo general he tenido suerte, pero la mayor suerte es poder decidir. Totalmente. Cerrando esa pregunta, decirte que por mi lado, que bueno, desde la distancia, pero lo viví porque tú me lo contabas en aquella época y teníamos mucho trato y demás, creo que lo hiciste súper bien y de forma súper honesta. O sea, tanto montar de Corner Lab como luego volver a ser consultor tú solo, así que felicidades por eso, porque no todo el mundo funciona así habitualmente, ¿no? Muchas veces en el mundo de los negocios. Luego, en la parte de ser consultor SEO otra vez tú solo, lo acabas de decir tú antes, ¿no? Hay mucho del éxito, tanto en tus resultados como en tus ingresos, como en tu felicidad, diría, en la selección del cliente. Hay una parte muy grande de ser consultor SEO, de relaciones humanas, de psicólogo, de reporting, de reuniones, de saber llevar a la gente, de saber hacer que no te escriba los fines de semana la gente al WhatsApp un sábado, como le pasa a mi socio Dani Llamazares, que siempre le vacilo con eso, que nos damos tanto a veces de más en soporte, en nuestro caso, de mentoría SEO, tío. Lo viví con él el fin de semana pasado que estuvo aquí en Madrid. Que bueno, en la cena que tú también estuviste, que hicimos una cena en mi casa con amigos, pues gente el sábado a Dani escribiéndole y Dani dice, no, espera un momento. Se levanta, contesta el audio, ¿no? A veces cuando uno quiere hacer el mejor producto o servicio, se excede sin querer y las relaciones humanas son muy complejas. ¿Cuánto hay de esto de ser consultor SEO y cómo lo gestionabas tú para que te fuera tan bien? A ver, lo que tú dices es un buen ejemplo de cosas que se aprenden con el tiempo y se puede, ahora que nos están escuchándolo, digamos, poner los límites desde el principio. Aunque tú pienses que si pongo límites igual me quedo sin clientes, no me va a coger. Para nada. Pon los límites porque para eso están. Te haces valer. Son límites normales y si tú no quieres que te escriba por WhatsApp, dilo desde el principio en el contrato, oye, no quiero forma de comunicación por mail, algo urgente, lo que sea. Sí, la forma que trabajes, pero si tú... Oye, que hay gente que el WhatsApp lo utiliza en el trabajo, perfecto, yo no, por ejemplo. Me gusta separar. Claro.
Oye, si tienes un segundo teléfono donde tienes WhatsApp Business, un teléfono al que te pueden llamar siendo de trabajo, perfecto, pero pon tus límites. Claro. Y el resto de cosas de trato con el cliente, de empatía, de gestionar a veces problemas que surgen con los clientes de cualquier tipo. Saber comunicar el trabajo que estás haciendo, saber comunicar los resultados, la parte de informes, todo eso, si se puede ir aprendiendo, que algo se puede aprender, por supuesto, ¿no? Sobre todo la parte de reportes, pero la parte más, como tú decías, humana, es algo yo creo que se aprende con el tiempo. Va a depender mucho también de cómo sea cada uno. Hay gente que es mucho más empática que otra porque es así. Claro. O incluso saber leer a la otra persona, el lenguaje no verbal. Hay un montón de historias que aprendes con el tiempo y yo creo que es cuestión de paciencia. Te vas a equivocar, pero yo siempre lo digo, cuando tú trabajas en una empresa, te equivocas y tienes el miedo de que te metan la bronca porque te has equivocado, ¿no? Cuando tú estás tú solo, como consultor, como autónomo, cometes un error, te equivocas, pero tienes por un lado la parte de hostias, me lo como todo yo, pero tienes también la tranquilidad de decir, es mi problema, me lo como yo, pero también es ¿no? Lo soluciono yo como quiero y nadie me va a decir nada sobre esto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Y al final todo el tema de trabajar con clientes, yo creo que es con tiempo también, con el paso del tiempo y aprendiendo poco a poco. Yo tuve la suerte que hace 11, 12 años, trabajé en agencia de marketing, trabajé mucho con clientes, o sea, tuve mucho contacto con clientes y a la fuerza tuve que aprender. Entonces, todos esos aprendizajes los fui aplicando. Súper bueno. Venga, genial, tío. Pues pasemos a la siguiente pregunta. Tú, además de consultor SEO, de estar toda la vida siempre en la batalla, sé que también eres un gran emprendedor, no solo en los servicios, sino que, bueno, esto me lo has contado en muchas comidas que hemos tenido tiempo atrás, de que te encanta montar siempre cosas. Y lo último que me contaste, cuando estuvimos hace poco en Madrid comiendo, es que estabas montando tu propio emprendimiento vendiendo producto propio, que es Chartooth.io. Cuéntanos primero en qué consiste y luego te preguntaré cómo lo estás posicionando en Google, que me consta que también estás currando bien ahí. Pues a ver, es una tienda online de plantillas de Looker Studio, ¿no? de Google Looker Studio, con el objetivo de ahorrar tiempo y hacer reportes mejores. Es decir, si se te da mal la parte de reportes, si te lleva mucho tiempo hacer reportes, sobre todo con Looker Studio, que para mí es una herramienta fantástica para hacer, ya no solo para reportar a clientes, sino para tener algo con lo que analizar, ¿no? En lugar de estar metiéndote a Search Console Analytics, que tienen muchos datos y están mal aprovechados, incluso una usabilidad un poco... Es un caos eso. Sobre todo, ¿no? Desde que tenemos que enfrentarnos a Analytics 4. Son informes con el objetivo de que la gente ahorre tiempo. Hay de SEO, de SEM, de Analytics 4, de e-commerce. Y de que el cliente entienda, ¿no? ¿Qué está pasando en su negocio? Claro, al final es igual que la gente ha comprado plantillas de WordPress, ¿no? Y se monta la web con esa plantilla de WordPress, es lo mismo. Tú compras tu plantilla de SEO y Analytics 4, conectas tus datos, que son 2 minutos, y tienes un informe hecho. Qué guay. Tanto para análisis interno como para reportar al cliente. Qué chulo. Me consta que están guapísimas porque tienes mogollón de buen gusto. Siempre te hago la broma de que vistiendo también, que me tienes que ser muy personal shopper. Pero creo que este buen gusto que tienes en general de combinar colores, de ver la estética, que honestamente se te da bien, creo que también te lo llevas al diseño, porque yo he visto plantillas muy chulas, muy bonitas, y creo que hay una parte del éxito en ese producto, que es un producto visual, que consiste, entre comillas, simplemente en eso. Digo entre comillas porque en hacer estético y que parezca fácil lo difícil hay mucho arte, ¿no? Pero que parezca bonito. La gente de Convierte.agency, mi antiguo socio de mentoría SEO, Jesús Roldán, y José Antonio Robles, que era el antiguo director del máster de Dino, me estuvieron enseñando que ellos usaban una plantilla tuya para reportar a sus clientes en la agencia. Y era muy chula, así de colores morados, se entendía mucho si subían las conversiones, si bajaban. Eso es genial, ¿no? Porque permites a un cliente entender si lo que te está pagando tiene sentido. O sea, tú vendes una herramienta al consultor SEO para que éste justifique su trabajo y le sigan pagando, ¿no? Claro. La mejor forma de justificar tu trabajo es con datos. Y para que los datos hablen, tienen que visualizarse correctamente. Y es algo, el tema de la visualización de datos, que a mí siempre me ha gustado mucho, solo que nunca me había metido tanto con ella. Es fundamental y no se toca prácticamente en nuestro sector. Al final pasa mucha gente que puede ser muy buena en SEO, muy buena en SEM, pero a la hora de reportar, ya no solo qué métricas y cómo juntarlas y qué tipo de gráfica hacer, sino cómo contar
esas historias, ¿no? Que esos datos que cuentan historias, como ponerlo en el mismo sitio. Y la parte de diseño para mí es fundamental, hacer las cosas bonitas, para mí es fundamental porque no nos olvidemos que tanto el SEO, el SEM, cualquier rama es marketing. Y al final, el marketing tiene mucho de imagen, el marketing tiene mucho de que te entre por los ojos. Total. Y cuando estamos trabajando con clientes parece una tontería, pero entre un reporte que no tiene ningún tipo de diseño, que es monocolor... Un Excel de mierda. Sí, un Excel o un PowerPoint mal diseñado, algo bonito que te entra por los ojos. Muchos consultores lo hacen así. Y es normal, quiero decir, al final nunca te has puesto con eso, a lo mejor ni siquiera te gusta, Claro. y es completamente lícito, pero que hay soluciones para hacer cosas un poco más bonitas, porque no nos olvidemos que estamos trabajando con clientes y el cliente, aunque lo que le va a importar finalmente es que le lleves ventas y que le mejores el SEO, pero también tu imagen de cara a ese cliente va a ser mucho más fuerte, más profesional, si lo haces con unos diseños cuidados, ¿no? Mucho más profesional porque es marca blanca, ¿no? Tú ahí pones tu logo. Claro. Es una herramienta de comunicación y de ventas, incluso diría para el consultor, en el sentido de vender su trabajo. Sí. Incluso que yo no lo tengo porque es algo muy personalizado, pero plantillas, si tú tienes una plantilla de Looker Studio en el que presentar tus auditorías SEO, ahorras tiempo en lugar de estar montando un PowerPoint o algo así, porque puedes coger datos directamente de herramientas tipo Screaming Frog, meterlo todo ahí, brandearlo con el cliente al que le estás haciendo la auditoría, se lo presentas, aunque sea en PDF, no hace falta que sea en el propio Looker Studio, te lo descargas en PDF y tienes una auditoría mucho más potente de lo que puedes hacer en un Google Docs. Qué chulo. ¿Cómo lo estás posicionando? ¿Estás trabajando el SEO de tu dominio de chartut.io? ¿Cómo estás haciendo? Pues lo estoy haciendo a ratos, cuando puedo, porque al final hago mucho marketing también que no es SEO, hago mucha creación de producto, hago email marketing, hago colaboraciones, hago un montón de cosas. Más ramas de marketing. Sí, al final tienes que tirar de todo y ver un poco lo que te funciona, pero realmente digamos que al poco tiempo de haber lanzado el proyecto, que hace casi un año de su lanzamiento, sí que se empezó a posicionar bien, porque sí que es verdad que en España las keywords relacionadas con plantillas de Looker Studio para SEO, para SEM, el otro, no tenía muchísima competencia. Ha sido relativamente fácil posicionarlo. Qué bueno. Pero aquí hay un tema, y es que en España, a pesar de que el 70% de las ventas que hago, aunque he vendido ya más de 23, 24 países, el 80% de mis ventas, o 70%, son de España. También por mi comunidad, por redes sociales y demás, ha posicionado antes, pero realmente mi reto ahora mismo es hacer SEO en otros países como Estados Unidos y Reino Unido, que sobre todo Estados Unidos es donde Hay más tráfico, claro. Negocio. Ahora mismo la web está en 4 idiomas. Qué guay. Entonces replico lo que he seguido haciendo SEO en la página, en la versión en español, a la versión inglés, francés y alemán, pero me estoy centrando principalmente en inglés, porque las otras son residuales. ¿Traduces con IA y haces contenidos con IA? Traduzco, digamos, las versiones idiomáticas las tengo hechas con Google Cloud, que es un traductor automático, pero sí que he ido retocando, sobre todo la versión inglés, con una agencia de traducción. Qué bueno. Ciertas páginas que para mí son más críticas. Manual, ¿no? Con conversión. cariño y tal. Sí, Por lo que veo. en lugar de que te hagan la traducción, que el contenido te lo revisen, que eso siempre está muy bien. Y luego, pues, haciendo algo de link building, haciendo contenido sobre el blog también, abrí canal de YouTube y envío a la web, son pequeñas píldoras de Looker Studio. Qué chulo. Trabajo para mí es algo que es indirecto a nivel de SEO, pero para mí es fundamental, ¿no? Que a la hora de lanzar un proyecto le digas a Google, oye Google, este proyecto está recibiendo tráfico, y empiezas a machacar mucho en redes sociales. Sí que he captado muchísimo tráfico por redes, El tráfico de LinkedIn, redes por ayuda. Twitter. Sí. Ayuda a posicionar que flipas, tío. Nosotros lo hemos comprobado en proyectos, en mentoría SEO, que también hacemos experimentos y tal, comprando tráfico de stories, de influencers, del sector de los funcionarios. Sí. En una web. Y es que no notabas, tío. Notabas cómo los rankings subían. O sea, al final Google entenderá esos hits que entran a la web y que ese proyecto empiece a ser relevante, ¿no? Claro. Llevaría la respuesta del usuario, que cómo se mueva ese tráfico, lo que sea. Exactamente. Muy bueno. Y luego, pues, yendo a todas las intenciones de búsqueda posibles, aunque sean más concretas, pero que no haya trabajado. Por ejemplo, si tengo plantillas para SEO, esa es una intención de búsqueda, pero también esas plantillas para SEO tienen un conector que es el de Search Console, y seguramente hay gente que busque plantillas de informes de Search Console. Pero al final son dos intenciones de búsqueda diferentes, mismo producto.
Claro. O plantillas para SEO local, plantillas para Google Business Profile. Son intenciones de búsqueda diferentes, van al mismo producto y puedo incluso trabajar con URLs diferentes, con categorías, subcategorías de producto. Amplío mucho las intenciones de búsqueda. Que abarcas con las URLs. Claro, tanto a nivel de SEO como a nivel de analítica web, Google Analytics 4, ¿no? O social media y redes sociales, y luego informes de TikTok, de Metricool, de Twitter, de Facebook Ads, de Meta, de Instagram Ads. Todo lo que puedas aportar, todo lo que puedas abarcar a nivel de intención de búsqueda. Qué guay, qué guay. Y cosas que vas descubriendo nuevas, pues me meto a esa intención de búsqueda. Vale. El proyecto está en buenas manos, como buen emprendedor y hiperactivo que eres, Alex. O sea, Sí. saldrá genial seguro, amigo. Y yo que estaré ahí para verlo, ya verás, molará. Súper bueno. Venga, pues vamos con la última pregunta como tal. ¿Qué opinas de la especialización para ser consultor SEO? Porque nosotros, por ejemplo, vemos que cada vez está más de moda, por ejemplo, el SEO local. Salen membresías de SEO local, salen incluso softwares, herramientas SEO de SEO local, ¿no? Como es el caso de Koyak, por ejemplo. Consultor SEO e-commerce. Dani y yo estamos metiéndonos mucho también ahí con la idea de sacar una formación también, ¿no? Después de verano, enfocado a SEO para e-commerce, con grandes referentes del mundo del SEO para e-commerce. Mi sensación es que cuando tú entras a LinkedIn y pones consultor SEO, bueno, lo hice el experimento antes de ayer, salen 44.000 resultados. Literal, te hablo yo no sé nada de LinkedIn, pero te da como opciones. Dice, muéstrame solo personas. Haces un clic en personas y en personas salen 44.000 resultados de golpe. Que no sé si lo pone cerca de mí o qué, pero me parece una locura. ¿Qué opinas de, si eres consultor SEO, el paso de especializarte, o ahora que está también la IA, o crees que sirve a lo mejor porque hay suficiente demanda? Es verdad que cada año crece la demanda de consultores SEO, solo con ser horizontal. No sé, ¿cuál es un poco tu enfoque en este sentido? Es complicado porque, por un lado, la especialización siempre la veo bien, porque yo creo que te permite destacar, ¿no? Y poder conseguir clientes quizás de más calidad. Claro. Hay consultores especializados en SaaS, hay consultores especializados en e-commerce. Para SaaS. Sí, incluso. Lead builders. Claro, sí, o incluso ir al nicho del nicho, ¿no? Si tú, lo hablamos otro día, ¿no? Oye, pues consultor SEO para e-commerce, pero solo hago Shopify. Claro, vale. Fíjate, el nicho del nicho. Claro, o solo hago WooCommerce, porque yo una vez me he metido a trabajar con e-commerce de PrestaShop. Ya. Y prefiero la muerte, o sea, quiero decir, lo siento por la gente de PrestaShop, Jodidísimo. pero no puedo. Entonces, déjalo claro, ¿no? O sea, la parte de especialización creo que está muy bien, pero creo que hay que llevar mucho cuidado con lo que te especializas. Claro. Porque si un día... ¿no? Claro, entonces... Que no tiene por qué pasar nada malo, ¿no? Pero si algún día quieres cambiar, te va a tocar empezar de cero con otra especialización, ¿no? Entonces, la parte de SEO, obviamente, cambia mucho al hacer... cambia en general, ¿no? Tampoco una barbaridad, depende de cada caso. Claro. Hacer SEO para una web de servicios o hacer SEO para un e-commerce, hacer SEO local es muy diferente también. Entonces, te puedes especializar, por ejemplo, en SEO local, pero no meterte en el nicho del nicho, ¿no? Hago SEO local, pero solo para, invento, peluquerías. Ya, bolsistas, tal. Eso es una locura. Peluquerías siempre va a haber, ¿no? Pero claro, son suficientes hay para... que llevar cuidado con eso. Yo un poco contando mi experiencia, creo que la especialización te permite destacar en tu sector, pero no es fácil siempre elegir dónde te quieres especializar, ni siempre se va a poder. Por ejemplo, si quieres ser consultor, lo que tú dices, consultores ahora, SEOs hay un montón, especializados o no. Entonces es difícil destacar. Es un mercado además que podemos decir que dentro de que el SEO es algo muy nuevo, dentro de lo nuevo ya empieza a ser maduro, un poco, ¿no? Entonces es difícil. Entonces yo creo que siempre especializarte bien, pero siempre manteniendo la curiosidad por otras cosas, ¿no? Porque al final tendemos a acomodarnos. Y si dentro de 3 años, yo lo digo por mí porque soy un culo muy inquieto, si dentro de 3 años quieres cambiar un poco, ir moviéndote, la ultra especialización te lo va a poner bastante más difícil. Totalmente de acuerdo, tiene mucho sentido y nada, me encanta que digas todos estos consejos de alguien que pues ha vivido todo el camino, todo el proceso, como es tu caso.
Así que buenísimo, vamos a ir cerrando ya. Bueno, habéis visto aquí la conversación con mi amigo Alex, es un crack, es fuera de serie. Los que queréis formaros con él, pues como os decía antes al comienzo, ¿no? Él va a ser director del Master SEO de DinoRank y bueno, pues ha sido un lujo también aprender de él, de e-commerce, de su experiencia profesional en general. Alex, tío, cuéntanos por último, a la gente que nos ve, que te quieran contactar o que les haya gustado o que tengan un e-commerce y quieren que les lleve su e-commerce o lo que sea, ¿dónde pueden contactarte, escribirte la gente que quiera? Me van a tener siempre en alexsolano.es, que es sencillito, y luego en LinkedIn, que digamos que es la red social donde más activo estoy ahora. Das caña en LinkedIn, Hay mucha caña en LinkedIn, sí. Hay mucha caña porque creo que está funcionando muy bien ahora, creo que es el momento de LinkedIn a nivel profesional y de creadores de contenido. Buen team. Lo están enfocando muy bien, no iros todos a la vez, porque si no el alcance va a bajar seguro. Pero bueno, ahí me tenéis para cualquier cosa. Qué guay. Perfecto. Pues nada más, chicos y chicas, que he llegado a esta entrevista y ya les doy muchas gracias por este rato. A ti por la invitación.